Dios te bendiga, amado. Te saluda el pastor Roberto Bonilla de la Iglesia Adoradores de Cristo y quiero compartir contigo un mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón con relación a los días que estamos viviendo, los tiempos postreros, para que podamos trabajar juntamente con el Espíritu Santo como lo hizo Noé. Voy a estar partiendo del libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, donde Noé, cuando fue advertido de las cosas que iban a suceder, inmediatamente, con diligencia, dice que procuró con temor reverente hacer la voluntad de Dios. Espero que este mensaje te bendiga de forma especial y que puedas ponerlo por obra y crecer en tu vida espiritual y tu relación con Dios. Que el Señor te bendiga. Y mira lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe, y cuando decimos por la fe, decimos convicción, certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Por eso fue que fue por fe, porque todavía no se veían las cosas, pero él creyó a la palabra de Dios. Dice que, subráyelo después, con temor, porque esas dos palabras son determinantes para lo que hizo Noé y para lo que tenemos que hacer nosotros. Preparó el arca en que ¿quién se salvase? Su casa y toda su familia, dice la palabra, que se salvó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Puede estar sentado. Le dije la importancia que tiene, ¿verdad?, el personaje de Noé. Porque Jesús mismo dijo con respecto a los días postreros que nuestros días se parecerían a los días de Noé. Lo dijo con toda claridad. Y los días del Hijo del Hombre, hablando de la venida de Jesús, se parecerían a los días de Noé. Y la característica más predominante del tiempo de Noé era lo que dice Génesis 6:5, que la maldad de los hombres era mucha y que todo pensamiento era de continuo solamente hacia el mal. Y el pastor Derek Prince, un maestro bíblico que yo seguía mucho sus predicaciones por la roca, describía ese término como la corrupción universal del pensamiento. Cuando todo lo que el hombre piensa es dirigido al mal. Y Jesús dijo que nuestros días serían semejantes a los días de Noé. Y cuando tú haces un análisis profundo de nuestros días, te das cuenta que nuestros días reúnen esas cualidades, de que todo designio del pensamiento del hombre es continuamente hacia una sola cosa, hacia el mal. Y nuestra generación, debido a dos factores, ha sido impactada por una corrupción universal del pensamiento. Número uno, por la globalización. La manera en que se comunica el mundo hoy en día es totalmente diferente a la manera en que cualquier otra civilización del tiempo pasado se comunicaba. Nosotros tenemos un sistema de comunicación extraordinario que si nosotros lo supiéramos manejar al máximo, sería extraordinario en términos del aprendizaje a través de la televisión, de la radio. ¿Tú imaginas si todo el tiempo, o por lo menos el 80% de todos los recursos que tuviera el hombre, los utilizaría para el bien, en términos de impactar masivamente a las niñez, a la juventud, a la gente de todas las naciones? Imagínate lo que pudiésemos hacer en términos de impacto positivo, de edificar con todos los recursos que tenemos de comunicación a nivel mundial. Pero lamentablemente se está utilizando
la globalización, el impacto masivo de comunicación para buenos propósitos, pero mayormente para propósitos que son nefastos y destructivos. Y vemos, amado, que continuamente el hombre va hacia aquello que es contrario al designio de Dios y más a favor del designio de los hombres. De hecho, la nación americana, que es una de las naciones que se constituía como de las más cristianas, ya su presidente anuncia que ya ellos no se pueden constituir una nación cristiana, cuando esa nación se levantó bajo esos fundamentos. Y uno ve la decadencia que estamos viendo en este tiempo desde el individuo hasta naciones. ¿Y por qué lo digo? Porque no estamos hablando de una decadencia solamente de algunos aspectos pequeños y triviales, como a veces pues el robo callejero, los atracos. Mucho más allá que eso, nosotros tenemos una violencia mucho más poderosa y extraordinaria. Porque la capacidad que tiene el hombre hoy en día de hacer guerra es como nunca antes. O sea, a partir del 45, que fue que se detonó la primera bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, el hombre probó que tenía la capacidad de masivamente destruir a cualquier población, y hoy en día, con el armamento nuclear que nosotros tenemos, dicen que el hombre es capaz de destruir la Tierra múltiples veces con la capacidad nuclear que tenemos en la actualidad. Y eso tenemos que considerar que es un acto de violencia, porque las guerras, amado, han hecho que millones y millones de vidas se hayan perdido, y donde todavía al día de hoy los hombres no solamente no se conformaron con la bomba nuclear, ahora hay armamento químico, bacteriológico. Ahora están experimentando con insectos para que los insectos guiados y propulsados por sistemas electrónicos puedan ser llevados a su destino a causar daño a una nación. Están hablando de manipulación del clima para tratar de causar eventos de la naturaleza que puedan ser dirigidos a ciertos lugares de la tierra para destruir poblaciones que que los gobiernos quieren destruir. Estamos hablando de que el ser humano atenta aún como han hecho personas en el Medio Oriente y en estos países de la África, de tantos sitios, amados, donde atentan contra sus propias gentes, los conciudadanos de sus propios países, por lucro y por dinero, y destruyen bacteriológicamente, químicamente y por armamento a montones de gente. Así que sabemos entonces ciertamente que nosotros somos una generación que estamos rodeados de violencia, y una violencia diferente a la de cualquier otra civilización por la capacidad que tiene nuestros elementos y herramientas de guerra para la destrucción masiva del ser humano. Así que ciertamente nosotros reunimos las cualidades de la generación de Noé. Y tenemos que entender, amado, que también las guerras son un negocio. ¿Sabías eso? Las guerras son un negocio. Cuando hay excedente de producción de cosas de guerra, de armamentos, de balas, de bombas, hay que de alguna forma mover eso, y a veces se propician ambientes para generar guerra con el único fin de que podamos lucrarnos de la venta de esos excedentes de inventario que tenemos de herramientas de guerra. Actos de corrupción. Cómo se ha legalizado la pornografía, legalizado el juego, la droga, sus industrias increíbles. Ahora los gobiernos, como hemos dicho antes, aprobando leyes que también es por lucro, amado, de legalizar o despenalizar la marihuana a expensas de que cada vez haya más gente endrogada, atada. Yo me pregunto, bueno, cuando legalicen eso, tendrán que buscar un mecanismo para medir la persona que esté intoxicada por la marihuana cuando lo detengan en el carro, haciendo señales de que está fuera de sí. Amén. Y entonces aprobarán que los puntos de droga pues los puedan tener abiertos si tiene cierta cantidad para que puedan venderlo.
No sé el enredo que está haciendo los hombres con todo esto, pero ciertamente estamos viendo una civilización que se ha corrompido en su pensamiento y es algo universal, o sea, es algo mundial, porque todos los gobiernos lo hacen. Ahora también, como he mencionado muchas veces, pues queremos legalizar el que 2 hombres y 2 mujeres también se casen y alterar por completo lo que es el sistema de reproducción natural, alquilando vientres, tomando el óvulo de una mujer, colocándoselo en otro, cogiéndole el espermatozoide de un hombre y, y fecundizando ese óvulo para ellos lograr sus propósitos de querer juntarme 2 hombres o 2 mujeres, pero poder procrear. O sea, estamos viendo que estamos tomando unas decisiones y unas cosas que parecen locuras, sin embargo, los grandes pensadores, grandes políticos están de acuerdo con estas posturas y lo están llevando a cabo. Significa, amado, que el pensamiento de los hombres se ha corrompido, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y son tantos, amados, los designios del hombre actual contrario a los designios de Dios, como fue en la época del diluvio, que a nosotros los cristianos nos debe de impulsar esto que estamos viendo, a realmente asumir la postura que asumió Noé. O sea, ante el cuadro que nosotros vivimos, aparte de señalarlo y censurarlo, nos tiene que propulsar a hacer algo. No nos podemos quedar cruzados de brazos, porque si Jesús dijo que estos eran los tiempos de su venida, porque se parecerían a los días de Noé, pues significa que hay algo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo ante los eventos que estamos viendo, ¿verdad? O sea, si Jesús nos describió un panorama profético y lo estamos viendo, pues entonces hay que entrar en la función, en la dinámica de qué es lo que el Señor quiere que su iglesia esté haciendo ahora. No es solamente señalar y criticar y censurar lo malo que se está haciendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante ese cuadro? Amén, amado. Y que nosotros podamos, como hizo Noé, asumir la postura que tenemos que asumir, hacer la función que tenemos que hacer y lograr el cometido de hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas como lo hizo Él. Amén, amado. Y eso es lo que yo quiero enfocarnos en esta mañana. Que ante el cuadro de decadencia moral y espiritual, no podemos darnos el lujo, amado, de estar enfocado en lo que perece y en lo que muere. Y mucha gente están enfocados en lo que perece y en lo que muere. Están enfocados en las cosas de este mundo. Y yo digo, si el mundo está en llamas, como lo estamos viendo, que tú prendes las noticias, como me decía un vecino mío los otros días, Dios mío, ya yo no quiero ver tanta noticia, porque cada vez que prendo la noticia lo que hago es que me cargo. Pues ante esa noticia, si el mundo está en llamas, yo tengo que actuar conforme a la intensidad y la magnitud de lo que está sucediendo. Y yo me tengo que activar, como hizo Noé en el tiempo de él, a hacer la voluntad de Dios. Noé solamente no se puso a mirar y a distraerse y a señalar, ay, mira la corrupción, ay, mira. No, él comenzó de inmediato, ¿a qué? A edificar el arca. Y nosotros tenemos que comenzar a hacer lo que Dios nos pide en este tiempo. Pero quiero que vuelvas a donde estábamos, Hebreos 12 o 11. Porque quiero hablar sobre lo que hizo Noé. Dice que a Noé Dios le advirtió lo que iba a suceder. Cuando Noé estaba hablando con Dios en Génesis 6, versículo 7, Jehová le dijo, voy a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Raer significa que los iba a cortar. Porque si Dios permite esa manifestación de destrucción, de decadencia, de corrupción, cada generación es más diabólica, peor. Si un cáncer a tiempo no se corta, se metastiza y se expande a todo el cuerpo. ¿Es así o no es así? Mientras el tumor está localizado, tú lo puedes coger ahí y sacarlo y arrancarlo. Pero una vez entra en metástasis, en niveles de manifestación donde el cáncer se extiende como una raíz, entonces el paciente muere. Y cuando Dios ve que la maldad avanza a unos grados tan insospechados y tan impactantes,
tiene que activar su plan de cortar, porque si no, todas las generaciones futuras se verían totalmente afectadas, porque una vez entra el proceso de corrupción, como decía mi esposa, cuando tú dejas un pedazo de carne fuera de la nevera, una vez entra un proceso de corrupción que pasa de un límite, lo que llaman en inglés el tipping point, no hay marcha atrás, no lo puedes regresar a que vuelva a ser sano. Tienes que dejarlo que se corrompa y después desecharlo. Pues así mismo pasa con la humanidad, con la decadencia que pasan los individuos, los pueblos, las naciones y el mundo. Pasan por procesos de decadencia. Y cuando la decadencia es generalizada, Dios tiene que activar un plan para desactivar eso. Y es doloroso, como sería en el caso de una persona que tiene un cáncer, arrancarle un tumor, pero es necesario porque la vida de esa persona está en juego. Amén, amén. Y Noé le advirtió y a Noé Dios le advirtió y le dijo, mira, voy a Israel, voy a cortar a esta generación porque ya lo que ellos están viviendo es tan y tan fuera de los límites que yo tengo que cortar ya, porque si no cada generación sería peor. Y dice que nosotros, viendo las señales que estamos viendo y viendo que Jesús a nosotros también nos dice en Apocalipsis que va a venir un juicio sobre el mundo, nosotros tenemos que poner también en función el plan cuando estamos viendo que las señales se están cumpliendo. Amén, amén. Jesús representa hoy el arca de salvación. ¿Verdad que es así? ¿Cuál es la salvación para el mundo hoy en día? Jesús. Y Él es el arca de salvación. Y por eso nosotros, viendo lo que estamos viendo, al igual que hizo Noé, tenemos que poner en función que el arca de salvación para este tiempo es Cristo y comenzar a decretar eso, amado, por todos los medios que el Señor nos permita hacerlo. Pero quiero que en esta mañana, para lograr ese cometido, nos enfoquemos en las dos palabras que te dije. Noé actuó con temor. ¿Y qué es temor? Miedo. Respeto, pero un respeto de otro nivel. Dios me ha hablado y yo tengo que poner atención a lo que Dios me ha hablado. Y algo que está sucediendo con esta generación es que Dios habla y no creen. Dios habla y no temen. Dios habla y no reaccionan. Y eso es bien peligroso. Porque Dios cuando habla, te dije, habla para comunicar propósitos, destinos, advertencia. Y su fin primordial y final es preservación de vida. Cuando Dios habla es para preservar la vida, para que no haya destrucción, para que no haya muerte, para que no haya decadencia. Porque Dios representa vida. Amén, amado. Y cuando nos es advertido, al igual que nosotros hemos sido advertidos, porque Jesús a través de su palabra nos ha advertido del tiempo que vamos a vivir, al igual que Noé, nosotros tenemos que reaccionar, hacer la voluntad de Dios con temor. ¿Y por qué con temor, amado? El temor imparte respeto, reverencia, imparte una actitud de severidad y de seriedad, de tomar muy en serio lo que Dios dice. Si yo tomo la palabra de Dios livianamente, nunca la palabra de Dios va a tener ningún efecto en mí. Nunca. La tomo como el que lee un Vanidades, como el que lee el periódico, un Reader's Digest. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo tengo que darle la seriedad que ella amerita y saber que esa palabra es real y verdadera y se va a cumplir. Y eso es lo que significa que cuando tú escuchas palabra de Dios, cuando tú lees algo de la palabra de Dios, tú tienes que reaccionar con temor, con seriedad, de decir, mira, Dios nos está hablando. Esto no es cualquier persona, es Dios. Cuando la gente oye hablar un presidente, un gobernador, no ponen atención, pues imagínate cuánto más a Dios para preservación de vida. Hay que reaccionar con temor. Porque el temor, amado, va a infundir en mí el mantenerme enfocado. Va a infundir en mí el mantenerme determinado y alineado con querer hacer la voluntad de Dios, no importando lo que yo tenga que enfrentar.
Porque yo estoy seguro que tan pronto Noé empezó a construir, empezó la oposición. Ante esa oposición yo tengo que con temor, con reverencia, con seriedad, hacer lo que Dios me pida, no importando todas las situaciones que se van a levantar, que sabes que se van a levantar para tratar de detener de que no hagas la voluntad de Dios. Y cuando hay temor de Dios, yo me mantengo enfocado, yo me mantengo determinado, porque yo sé quién me lo dijo y a quién yo le tengo que responder. Es como cuando el jefe te dice algo, ¿verdad? ¡Corre! Y lo hacemos para los jefes terrenales, pero no reaccionamos de la misma manera para Dios. Y por eso muchas veces que Dios habla, que Dios determina, que Dios señala, no reaccionamos igual porque se ha perdido el temor de que es Dios quien me está hablando. Amén, amado. Y cuando no existe ese temor, esa reverencia, cualquier cosa me desenfoca. Cuando tú, si tú no le tienes respeto a tu jefe, le haces... Pero el jefe que tú respetas, respondes inmediatamente, ¿verdad? Y eso es un jefe terrenal, que lo que me paga es dinero. ¿Cuánto más tengo que yo responder al que paga con vida, aleluya, al que me salvó, al que me bendijo y al que me quiere preservar del mal? Tengo que responder con temor reverente, sabiendo la seriedad y las implicaciones que tiene lo que Él me va a decir. Amén, amado. Hace miles de años la Biblia predijo eventos futuros que vemos claramente cumplirse hoy ante nuestros ojos, desatando el evento final para el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús. Si desea conocer las principales profecías cumplidas que marcan el conteo final a una eternidad con Jesús, le ofrecemos el DVD Conteo Final, documental que expone el tema del fin de los tiempos de la profecía bíblica. Por una ofrenda de cualquier cantidad, puede ordenar el DVD Conteo Final. Llame ahora al 787-765-4399 y solicítelo a uno de nuestros consejeros de oración. DVD Conteo Final, 787-765-4399 o visítenos por internet en iglesiaadoradoresdecristo.org. Así es que es importante el temor, porque el que no tiene este temor a Dios fácilmente es disuadido a dejar incompleta la tarea, la misión, por otras prioridades terrenales y carnales. Y en este tiempo, amados, Dios quiere que su pueblo, con temor, esté enfocado en tres aspectos principales. Número uno, que procures diligentemente tu salvación, la de tu familia, y que estés preparado para el día que se avecina. Eso es bien importante. Procurar diligentemente, como cuando a la gente le dice, ven a buscar 100 pesos, que madrugan para buscarlo, ¿verdad que sí? O si le ofrecen $1,000, madrugan y lo buscan. O para algún beneficio, madrugan y lo buscan. Pues que con esa diligencia nosotros busquemos la salvación nuestra y la de nuestra familia y la de todos los que Dios te permita alcanzar. Porque no hay una cosa más valiosa que la salvación de un alma. ¿Por qué tú crees que Jesús vino al mundo? Para salvar vida, pues significa que es importante y que es lo más importante el que una vida reciba salvación. Y en esta hora que estamos viviendo, lo más importante es la salvación de los seres humanos. Y que yo tenga eso como agenda principal número uno en mi lista de prioridades y de valores, la salvación mía y de mi familia. No lo puedo tomar ligeramente, porque es salvación eterna o condenación eterna. ¿Es algo serio esto? ¿Sabe que alguien se muera y jamás pueda volver a tomar la decisión de ir a la presencia de Dios?
Eso es serio. Y yo tengo que tener eso en el tope de mi lista de prioridades, la salvación. Noé preparó el arca para que él, su mujer, sus hijos y su casa se salvase. Y Jesús hoy es el arca de salvación, y eso es lo que nosotros tenemos que presentar al mundo de continuo. Te rechacen o no te rechacen, lo acepten o no lo acepten. Tú tienes que tener siempre como prioridad central, cuando tú hablas con alguien, presentarle la oportunidad de la salvación de su alma. No que seamos pesados en hacerlo, pero cuando yo estoy con alguien, lo primero que siempre estoy, Señor, ¿cómo puedo comenzar a hablarle de ti? Y a veces se da y no se da, pero yo lo tengo presente. Tan pronto yo estoy hablando con él, eso se asoma inmediatamente como prioridad número 1 en mi vida, la salvación de ese hombre. ¿Será salvo o no será salvo? ¿Cómo lo puedo ayudar a que alcance salvación? ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le puedo brindar? Pues esa tiene que ser la prioridad de nosotros. Hay una misión en este tiempo que tenemos que hacer, y es velar por el bienestar y la salvación espiritual de nuestra familia. Y quiero hacer una exhortación a los varones. Usted es el responsable por la vida espiritual de su casa. Sí, señor. En el caso donde hay dama sola, pues la dama la que es responsable de esa salvación y ese bienestar. Y tú tienes que procurar el que tú seas el promotor principal, el propulsor de que en tu casa, amado, florezca la salvación y la bendición de tus hijos y de todo el que entre a tu casa. Amén, amado. El padre debe actuar como el sacerdote de su hogar, debe ser el ejemplo de su familia. Es el que exhorta, es el que dice, vamos a llegar temprano, vamos a ir a la casa de Dios, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a ayudar, vamos a bendecir. El padre tiene que fomentar eso, por eso es la cabeza espiritual, por eso es el sacerdote. Y ser un vigía de que cualquier cosa que afecte la estabilidad espiritual de mi casa, inmediatamente sacarlo, como dijimos hace poco, saca el anatema. Amén, amado. Es el hombre a quien le van a pedir cuentas de eso. Amén, amado. Y cuando tú ordenas tu casa, poco a poco después Dios te va a dar acceso a tus vecinos, a tu familia, a la comunidad y después a las naciones. Y eso es lo que quiere. Pero tu casa es tu prioridad central en esta hora. ¿Cómo los conquisto para Cristo? Dame estrategia. Yo le digo a la gente, mira, pídele estrategias a Dios y Dios te da estrategias como cómo alcanzarlo. Si tú lo tienes como prioridad central, Dios te da estrategias para alcanzarlo. Pero si a ti es indiferente, pues si se salva bien y si no también. No, tiene que ser una pasión de que yo quiero que se salve. Amén. Y Dios comienza a hacer. Número 2, otra prioridad del tiempo postrero. Predicar el evangelio de Jesucristo para salvación. Primero en mi casa, mi familia, pero luego Dios quiere que predique. Pero voy a salir por la calle a predicar. No. Pero con todo el mundo que tú te encuentres, tú le tratas de presentar el plan de salvación. Si no te atreves a hablar, dale un tratado. Compra los CD de aquí y se los regala. Dile, escucha los programas. Amén, amado. Dile, mira, aquí hay 5 programas de radio, escucha uno de ellos a esta hora, y sé ministrado. Y nos convertimos todos en evangelistas. Todos aquí tienen que ser evangelistas personales, aleluya. Donde quiera que yo voy, yo tengo que ser la voz de Dios, la trompeta de Dios, aleluya. Si deseas recibir una copia de este mensaje en su versión completa, puedes solicitarlo llamando al 787-765-4399 y lo obtendrá por una ofrenda de cualquier cantidad. Llama al 787-765-4399 y ordena la prédica Con temor prepara el arca de salvación. O visítanos por internet en iglesiaadoradoresdecristo.org. Si desea visitarnos, estamos ubicados en el 1854 de la avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico,
00921. También visítanos en línea en iglesiaadoradoresdecristo.org para conocer de nuestros programas de radio y bajar mensajes gratuitamente. Dios te bendiga.